La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Arturo Moscoso, analista político. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Un saludo a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Entiendo que usted fue uno de los delegados que analizó los informes preliminares y que pues escuchaba y leía algunos comentarios suyos. Había dicho que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un instituto que no debe existir y que las irregularidades detectadas en estos momentos pues abonan a esta idea. ¿Cuáles son esas irregularidades, por lo menos las principales, presentadas en los procesos de designación de autoridades que usted cree que justifican el que desaparezca el organismo? Bueno, Gisela, la justificación de la desaparición del organismo no solo está en lo que aparentemente han encontrado los consejeros que ahora están en mayoría en el Consejo con relación a los concursos, sino porque es un organismo que en general no tiene razón de existir en una estructura democrática, ¿no? La democracia representativa tiene su forma de nombrar a las autoridades de control, que es a través del órgano delegativo por excelencia, que es la Asamblea o el Legislativo, y una institución así lo único que viene es a entorpecer esa delegación, ¿no? Además, recordemos que cuando se creó, incluso estas personas no eran elegidas por nadie, ¿no? Violando los principios democráticos de entrada. Y lo que yo sostuve en esa reunión a la que fuimos invitados de algunos miembros de la sociedad civil para que nos entreguen cierta documentación que demostraría irregularidades en los concursos que han estado llevando a cabo para nombrar a las autoridades que está obligada el CPCS a nombrar, lo que viene es a abonar a esa tesis de que es un organismo que no tiene razón de ser. Pero estas sí, además de lo que usted acaba de decir, por la razón que no debería existir este organismo, estas irregularidades últimas que se acaban de detectar en la designación de autoridades demostrarían una vinculación política anterior de la mayoría del Consejo de Participación. No sé si haya una vinculación política, Gisela, porque eso habría que intentar determinarlo, pero evidentemente hay opacidad en el tema de los concursos, hay un mal manejo en el tema de los concursos. Esto no es de ahora, esto ya se venía observando desde hace algún tiempo. No hay claridad en cómo se ha manejado, no hay transparencia. Es un organismo que en teoría debe defender la transparencia y la vinculación de la sociedad en estos nombramientos y ha hecho todo lo contrario. Lo ha manejado muy opacamente. Entonces eso justamente es lo que esta nueva mayoría que ahora está en control del Consejo ha denunciado, ¿no? Pero como te digo, esto no es de ahora, ya se venía observando esta poca claridad desde tiempo atrás, ¿no? ¿A qué responde eso? Habrá que preguntarles a los funcionarios y consejeros que manejaron esos concursos en ese momento, ¿no? Bueno, pero también hay intencionalidad política. Hay muchos sectores que lo han respondido justamente a eso y dicen que pues son procesos que han sido viciados para beneficiar a ciertos sectores, principalmente mencionan al correísmo y al Partido Social Cristiano. Por supuesto, yo desde mi perspectiva personal estoy de acuerdo con esa apreciación. Hay un intento por parte de esta mayoría que está representada también en la Asamblea por el correísmo y el socialcristianismo de cooptar y tomarse nuevamente los organismos de control, ¿no? Con las consecuencias que ya vivimos en el correato y que implicaron una corrupción rampante e incluso un expresidente sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia, ¿no? Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo con esa visión de este intento de cooptar. Es que es el problema de la existencia de un organismo conformado por pocas personas con tanto poder. ¿Pero ¿no? cree usted que sería diferente el proceso si la designación de autoridades estuviera a cargo de la Asamblea Nacional, en manos de la Asamblea Nacional? ¿Cree que sería diferente? Habría que determinar ciertos lineamientos claros para evitar que
el nombramiento de los funcionarios de los organismos de control responda a intereses políticos o a intereses particulares. Pero al final, Gisela, el nombramiento de los funcionarios de control por parte de la Asamblea, de todas formas responde a un debate que es público, a un debate que es a vista de quienes hemos elegido esas personas. Podemos tener muchas observaciones en cuanto a cómo funciona el legislativo, a cuanto a pero no cree que se enfrentarían los procesos este caso, a más problemas y más pleitos políticos si estuviese en manos del legislativo. No, porque lo que tendremos ahí es un debate real sobre cuáles son las posibilidades de tal o cual persona de llegar a un cargo público de estas características. En este caso, y ese es el problema principal, Gisela, tenemos absoluta opacidad sobre cómo llegan estas personas a esos cargos públicos tan importantes. No hay claridad, la ciudadanía no conoce, no sabemos nada de quiénes son, de dónde salieron, cómo están llevándose a cabo los concursos, si son concursos claros, bien estructurados, con reglamentos idóneos para los concursos o no. ¿Cuál debería ser el proceso de designación de autoridades que garantice la transparencia? ¿Cómo debería ser ese proceso? Como es en cualquier parte del mundo, Gisela, como es en cualquier democracia representativa, los legisladores, que son los representantes de los ciudadanos, son los que deben elegir a las personas idóneas para estos cargos. ¿Cómo se los elige? A través de una serie de requisitos que deben cumplir estos candidatos para ser parte o llegar a ocupar esos cargos públicos, como son probidad, como son ciertos títulos en casos específicos, como ser parte de la Corte Constitucional, por ejemplo, ser parte del Consejo Nacional Electoral, yo qué sé. Hay una serie de requisitos que se pueden controlar. Gisela, solo recordemos un poco de historia. A pesar de nuestro problema con la democracia, una democracia poco consolidada, una democracia siempre en problemas, de todas formas, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces hemos tenido personas bastante capacitadas para desempeñar los cargos de contralor, de procurador, de fiscal, ¿sí? ¿Y cuándo empezó la debacle? Cuando el correísmo, a través de esta estructura mañosa que creó con la Constitución de 2008, se tomó los organismos de control. Entonces ahí tenemos un contralor que está prófugo, otro contralor destituido, un fiscal general, dos fiscales generales destituidos. Entonces, ¿cuándo empezó todo este acabose con el tema del control? Con el correísmo y la creación del famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero estas irregularidades presentadas tienen directa vinculación con la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y también la anterior mayoría de consejeros. No sabría decirte, porque eso es algo que nosotros estamos recién analizando la información que nos han presentado. Yo no podría encontrar responsabilidades, porque esa es una función que deberá hacer, en todo caso, la Fiscalía en caso de encontrarse que se ha cometido delitos. Pero lo que sí está claro para todos, Gisela, es que no ha habido claridad en esos concursos. Y eso justamente, a eso justamente estaba llamado este organismo, a ser lo más claro y transparente posible en estos nombramientos y que todos los ciudadanos tengamos acceso a eso. Y eso no ha existido. ¿Y cuál es justamente ese costo político que va a tener el país con estas autoridades de control que no tienen pues una designación legítima o clara? Que no hay control, no hay fiscalización. No hay una real vigilancia de los fondos que utiliza el Estado y de lo que está sucediendo con el presupuesto del Estado, que es a lo que están llamados el Contralor, sobre todo, a vigilar. Entonces, tener funcionarios en funciones prorrogadas o tener funcionarios que sustituyan a los que han sido destituidos no es lo ideal, porque no sabemos. ¿Les resta legitimidad en sus acciones? ¿Les resta legitimidad en las acciones? Por supuesto, justamente porque no han sido nombrados por el organismo que debe nombrarlos. Entonces son personas que están ahí por cosas de la vida, ¿no es cierto? Pero que no en realidad no debían ocupar ese cargo legalmente.
Obviamente ustedes han participado en el análisis de este informe y se espera pues sus sugerencias. Ya usted muchas de ellas ya las ha dado. ¿Qué se va a hacer con esas sugerencias? ¿Simplemente se van a escuchar o van a tener algún asidero o van a utilizárselas para reformar? ¿Para qué? Lo que manifestó el actual presidente del Consejo es que lo que se va a hacer son nuevos reglamentos para los concursos y a partir de esos reglamentos intentar que los concursos sean lo más transparente posible. Se va a publicar, ha dicho, toda la información para acceso de todos los ciudadanos. Esperemos que sea así. Yo quiero que se entienda, Gisela, que yo no estoy avalando de ninguna forma ni la existencia del Consejo de Participación ni a la nueva mayoría que en el momento está en control del Consejo. Simplemente yo fui como parte de la sociedad civil y de la academia a escuchar lo que tenía que manifestar el señor Ulloa. Y a analizar la documentación que se nos ha presentado, pero lo que haga de aquí en adelante el Consejo pues será responsabilidad exclusivamente de pero por ejemplo, nosotros, como te digo. En casos, pensando lo que me acaba de decir de que la idea es generar nuevos reglamentos para la selección de estas autoridades. En el caso, por ejemplo, del defensor público, justamente lo que aducían era que el cambio en el reglamento, se buscó mejorar el reglamento o cambiar el reglamento, y esto generó pues algunos problemas justamente en el tema del puntaje al examen escrito y también en la demora del tiempo. Lo que urge ahora es que hasta ahora seguimos sin definir cuáles serán nuestras autoridades de control y el tiempo apremia en una situación tan crítica que vive el país. Y es más preocupante todavía, Gisela, porque además hay la intencionalidad de esta mayoría que se ha construido en la Asamblea de destituir a estos consejeros. Entonces, si eso llega a darse, los planes de nombrar a estas autoridades nuevamente quedarán en el limbo, ¿no? Hasta ver cómo se construye una nueva mayoría dentro del Consejo de Participación a fin de llevar a cabo los nombramientos a los que está obligado. Entonces, es una situación sumamente preocupante, no solo desde el interior del Consejo de Participación, con esta división que presenta ahora, sino desde lo que quiere hacer esta mayoría de la Asamblea, ¿no? Que viene un poco a ratificar la idea de un intento de toma de toda la institucionalidad del Estado para qué sé yo qué, ¿no? Que es lo más preocupante. Como que priman los intereses políticos antes que las necesidades de los ecuatorianos, y son necesidades básicas porque hablamos de autoridades de control. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela, por la invitación. Un gusto. Una buena tarde. Arturo Moscoso, analista político.